Venga, chavales, vamos, Joseba Etxeberria dozu zuekin, Jorge Cerrato, zu hasi euskeraz, eta gero badakizue, chat bidez eskatu galderak. Aurrera, Jorge. Bai, bueno, arratsaldean, Joseba. Arratsaldeon. Bueno, lehenengo eta behin, zelan daude mutilak, entrenamendu saio hauetan, nola ikusten dituzu, lagun arteko partiduren bat ere jokatu duzue, nola daude? Egia esan oso ondo, egia, denbora dexente egon garela entrenatu gabe, eta bueno, azken 7 aste hauetan, erritmo aldetik oso ondo, bai? Epinita dago, Ez da entzuten lara, bai? Sí. Entzuten da, ez da? Bai. Erritmo aldetik oso ondo, eta bueno, egia da, aukera izan dugula bi partidu jokatzeko, bat Baskoniaren aurka eta bestea Logroñesen aurka, eta bueno, erantzuna oso ona izan da, jendea oso gotxu dago, eta bueno, nik uste dute pres gaudela larun baterako, Badakigu partidu gogor bat izango dela, baina, bueno, ni taldea oso ondo ikusten dut, eta konfiantza handia daukagu, lehenengo partidua irabazteko, Bai, oso jokalari gazteak dituzu. Beharbada, gazteena izango da, taldere gazteena, Aldere, zuk pres ikusten dituzu, erronka handi honi aurre egiteko. Bai, badakigu azkenean 16 talderik onenak gaudela sailkatuta, 3 partidu irabazi behar direla, baina behintzat gure pentsamendua lehenengo partidu horretan dago, egia da oso talde gaztea daukagula, baina gure maila oso altua da, denboraldi osoan goikaldeko postu horietan egon gara, eta 80 talde daude 4 multzotan banatuta, eta behintzat gol gehien sartu ditugunak gu izan gara, Badakigu gol aukera asko sortzen ditugula, eta azkenean naiz eta final bat izan, gure helburua hori da, urte osoan bezala jokatzea, eta lehenengo jokalditik partiduaren bila joango gera, eta hori argi daukagu, naiz eta arerio gogor bat eduki aurrean, baina pres gaude, oso gotxu eta konfiantza handiz, egunez egun ikusten duguna oso gustoko dugu, Bai, bueno, eta zer dakizu Badajoz taldeari buruz? Ezagunen bat ere badago, zurekin egondakoa gaztetan, Gorka Santa Maria. Bai, talde oso sendoa da, azkenean beraiek ere urte osoan goikaldeko postu horietan ibili dira, egia da aurten talde oso sendo bat egin dutela, igotzeko asmo sendoarekin, egia da, naiz eta 4. postu hortan egon, entrenatzaile aldaketa izan zutela, eta horrek argi lagatzen du zein den beraien helburua, badakigu talde gogor bat edukiko dugula aurrean, baina lehen esan dizudan bezala, pres gaude, oso gogotsu, ideiak oso argiak daukagu, eta espero dugu lehen partidua iristea, Bai, azkenan nire aldetik, zer nolako partidua espero duzu? Beroak ere zerikusi handia izango du, zer esan handia izango du? Bai, prinsipioz temperatura aldetik temperatura altu bat izango da, baina pres gaude, azkenean azken egun hauetan hitz egin dugu, gure asmoa partiduak ritmo oso altu bat izatea, bi taldeentzat, eta guk horrelako partiduetan eroso aurkitzen gera, abiadura handia daukagu, gero jende asko daukagu batez ere zela erditik gora oso mugikorra, eta hori da guk
behar dugun partidua, ez? Gauza asko pasatzea, espero dugu alik eta denbora gehien beraien zelaian jokatzea dela, eta bueno, asmoa hori da, ez? Konfiantzaz gaude, jendea oso motibatua dago, pres dago partidu hori jokatzeko, eta bueno, gero espero dugu lehenengo txampa hori pasatzea, gero semifinaletan ikusteko, ez? Ederto, mila esker. Hola, Cheve, buenas. Alfonso Ran, Diario As. ¿Qué idea tenéis? Has hablado con Gaisca sobre Vivian y Sancet. Pueden jugar contra el Leganés, pero si les cita contra el Granada no los podrías tener tú, ¿no? No sé si habéis hablado algo al respecto. Gracias. Sí, a ver, al final pues la coordinación entre los equipos pues ha sido muy buena desde el principio de temporada. Y bueno, está claro que la prioridad es el primer equipo. Si Gaisca pues va a contar con ellos, pues nosotros también pues contaremos con jugadores que tengan ficha del Baskonia y bueno, en el momento que bajen al Bilbao Athletic, pues haremos lo mismo con esos jugadores de cara al Baskonia, ¿no? Al final la prioridad es el primer equipo. Bueno, quedan 2 partidos, además el primer equipo se está jugando mucho. El hecho de poder lograr esa 7ª plaza que te permite jugar en Europa y bueno, estaríamos hablando de una buenísima temporada, ¿no? Sabiendo que todavía tenemos la opción de quedar campeones de Copa y bueno, estamos un poco a la espera, ¿no? Pero bueno, sabemos las diferentes opciones que se pueden dar y todas ellas están valoradas y bueno, y en base a eso pues veremos cuáles son las decisiones, ¿no? Que soy Joseba, Alberto del Mundo Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hablabas de eso, del Badajoz, un equipo hecho, ¿no?, para estar arriba, para ascender, pero ¿nos puedes dar un poquitín, hablar un poco del tema de su fútbol? ¿Qué características son las principales en las que tenemos que fijarnos para un análisis un poco así por encima? Es que ricasco. Bueno, el Badajoz pues un equipo con mucho oficio, un equipo muy ordenado, que en todo momento está muy equilibrados. Y bueno, y es un equipo que tiene calidad para circular muy bien el balón, tiene jugadores rápidos por fuera para el tema de las transiciones y bueno, es un equipo normalmente que juega con un 4-4-2 y bueno, y está claro que es un equipo de garantías, ¿no? Pero bueno, sabiendo al rival que nos vamos a enfrentar, conociéndoles muy bien y después de analizarles muy bien, sabemos que vamos a tener que hacer un partido muy bueno para ganarles, pero estamos preparados. Sabemos que nosotros, si estamos bien, podemos ganar a cualquier equipo y bueno, y vamos con las máximas garantías, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy igualado, posiblemente un partido muy cerrado y bueno, y vamos a tener que estar muy concentrados, pero sobre todo no cambiar nuestra forma de jugar y nuestra forma de pensar, porque es lo que nos ha llevado a quedar terceros en la liga regular, ¿no? Y bueno, así va a ser, respetando mucho al rival, porque sabemos que tiene mucho potencial, pero bueno, nosotros también lo tenemos y sabemos el partido que nos interesa hacer, ¿no? Sí, Joseba, soy Beltrán, ¿cómo estás? Oye, una cosita, ¿cómo está Tascón y Urain después de las lesiones, que prácticamente no han jugado esta temporada y que pueden ser muy importantes en este playoff de ascenso? Bueno, pues están todos bien, salvo Baqué, que aunque está recuperándose muy bien, que no llegará para el playoff, el resto están disponibles. Ha habido jugadores que bueno, que han tenido algunas molestias, pero bueno, esta última semana están todos bien y bueno, estamos muy contentos, ¿no? El hecho de poder tener diferentes alternativas para elegir, sobre todo en las posiciones de arriba, que durante todo el año pues hemos tenido muy pocas opciones, ¿no? Hemos tenido pues un montón de lesiones de jugadores que juegan arriba y bueno, y al menos para este playoff pues vamos a tener pues diferentes alternativas, tanto Tascón como
como Juven pues se han recuperado y bueno, también tenemos a Guruceta que viene con nosotros y también la incorporación de Nico Serrano que bueno, que nos puede dar diferentes alternativas en ataque. Dos cosas, Joseba. El hecho de que sea en campo neutral, ¿crees que ayuda a los chavales no meterlos en un terreno como el Nuevo Vivero? Y luego que los partidos estén tan concentrados que el aspecto físico también pueda influir. ¿Crees que el hecho de tener una plantilla tan joven os da un punto más, os ayuda? Bueno, yo veo al equipo preparado para jugar el playoff en este formato y si hubiese sido ahí de vuelta también. Al final, pues las sensaciones que nos transmiten en el día a día, las sensaciones que nos han transmitido pues en los dos partidos que hemos podido jugar son muy buenas. Es algo novedoso para todos, no sabemos la gente cómo va a responder, pero bueno, yo creo que vamos a llegar muy bien. Es verdad que en el aspecto físico el hecho de estar tanto tiempo parado pues nos pueden beneficiar a la hora de recuperar antes la forma, porque son jugadores muy jóvenes, muy livianos y que enseguida han cogido la forma, pero bueno, no creo que sea algo diferencial. Ha habido 7 semanas muy largas para todos los equipos para preparar este playoff y bueno, nos preocupaba más el aspecto pues mental, el aspecto psicológico, porque claro, si a todos nos ha costado estar tanto tiempo encerrados, pues imagínate a chavales de 19, 20 años, ¿no? Pues el hándicap es todavía mayor, pero bueno, la respuesta ha sido muy buena desde el primer día y bueno, sabíamos que teníamos un grupo muy mentalizado y sobre todo muy profesional, muy trabajador, pero este confinamiento pues digamos que nos ha reafirmado todavía más, ¿no? el grupo que tenemos y bueno, y el equipo pues es un equipo muy sólido, muy fuerte y esa mentalidad pues yo creo que nos puede llevar a hacer cosas muy importantes. Y la última por mi parte, no es el objetivo evidentemente ni la exigencia, pero ¿qué podría suponer tener al Bilbao Athletic otra vez en segunda división para la evolución de los chicos y bueno, el trabajo que tú haces? Bueno, sabemos que al final nuestra primer objetivo, nuestra primera victoria es que los jugadores del filial pues vayan subiendo para el primer equipo, ¿no? Y bueno, y estamos viendo que la distancia cada vez es más cercana, hay jugadores que están llamando a la puerta, pero bueno, luego tenemos también otro objetivo paralelo, ¿no? Más grupal, más de colectivo, que es pues bueno, intentar pues ascender de categoría. Sabemos que es difícil, pero creemos que estamos preparados, ¿no? Porque bueno, hemos hecho una liga regular, aunque haya sido de 28 jornadas en vez de 38, pero hemos estado en los primeros puestos toda la temporada y bueno, yo creo que sería lo ideal, ¿no? El hecho de que nosotros pudiéramos ascender y el Baskonia también, porque bueno, nosotros sabemos que esa distancia entre Bilbao Athletic y el primer equipo, estando en segunda división en vez de en segunda B, es menor y bueno, y evidentemente también pues en el aspecto económico de cara al club pues contaría con unos ingresos también importantes, ¿no? Vale, pues sin más, eskerrik asko Joseba y nos vemos chicos, vamos con Pachi, se sienta en 20 segunditos, hacemos cambio de cromos y vamos con Pachi Salinas. Venga Joseba. Cambiamos de auriculares. Y empezamos con Beltrán o con Alfonso Beltrán, adelante. Sí, hola Pachi. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Hasta qué punto puede influir al Baskonia el hecho de que el Bilbao Athletic tenga que ganar su partido contra el Badajoz para darnos a vosotros el chance ese de intentar la machada de subir a segunda B? Gracias. Arratsaldeon, Beltrán. Bueno, nosotros somos conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y luego esperar a que el Bilbao Athletic gane el suyo contra el Badajoz. Pero bueno, nosotros vamos a estar preocupados del nuestro. Evidentemente, cuando acabe el partido miraremos primero qué hemos hecho nosotros y luego qué ha hecho el Bilbao Athletic. Bueno, vamos con confianza de que Bilbao Athletic va a pasar
Ha hecho una temporada espléndida, magnífica, maravillosa. Llega en unas condiciones brutales a afrontar un playoff y nosotros creemos que el Athletic va a ganar, con lo cual tenemos que intentar hacer lo mismo. Arcacha de diario de ella, ¿qué tipo de partido esperas? ¿Dónde crees que puede estar la clave? Eskerrik asko. Bueno, vamos a ver, nosotros sabemos que nuestro playoff es un poco diferente al de los demás. Es un partido que si no ganamos, el empate no nos vale. El empate pasaría el Portugalete, con lo cual tenemos que ganar el partido. No hay prórroga ni hay penaltis. Entonces, bueno, eso nos condiciona un poquito. El Porto ha sido el mejor equipo de la temporada. Yo creo que ha sido el mejor. Ha quedado primero por méritos propios. Un equipo muy sólido, muy duro. Un equipo veterano, un equipo con muchísima experiencia. Pero que podemos vencerles. En la Liga les vencimos en la Florida 0-2 y en nuestra casa, en Artunduaga, hicimos 1-1. Entonces, bueno, tenemos buenos números contra ellos, con lo cual nos da confianza y, bueno, pues cara al partido que jugaremos el sábado, entendemos que aunque han sido los mejores y han quedado primero por algo, que bueno, que estamos preparados, que el equipo ha hecho una mini pretemporada fantástica, que llegamos en unas condiciones muy buenas y que vamos a ser muy optimistas, que vamos a por todas. Arratsaldeon, Pachi, Alberto del Mundo Deportivo, ¿qué tal? El hecho, bueno, el Bilbao Athletic tiene un playoff diferente, ¿no? Digamos también, porque juega contra el Badajoz, que bueno, no se ha enfrentado a él, ha tenido que hacer un poco más análisis, ¿no? De cómo es el equipo. En vuestro caso, el hecho de conocer tanto al Porto, conoceros tanto, ¿condiciona algo? ¿Os modifica algo? ¿Os beneficia? ¿Crees que vais a estar muy vistos los dos? ¿Que hay poca capacidad de sorpresa? ¿Cómo valoras que os conozcáis tanto? Gracias. Nada. Bueno, yo personalmente hubiera preferido un partido de vuelta. Hubiera preferido que nos hubiera tocado contra otro grupo y haber hecho un partido de vuelta. Creo que teníamos más opciones los equipos de poder demostrar nuestro potencial en dos partidos que no en uno. Evidentemente aquí nos conocemos todos, nos hemos enfrentado, nos vemos todas las semanas. Quizás si toca un equipo de fuera, pues al final sí tienes vídeos, te van a pasar informes, pero no es lo mismo que aquí. Nosotros aquí nos conocemos todos de sobra y conocemos a cada jugador, los sistemas, los modelos de juego, la estrategia. Nos tenemos vistos porque cada semana nos vemos. Entonces, bueno, nos va a beneficiar y nos va a perjudicar, pero al 50%. O sea, entonces, como todos tenemos información, unos tenemos más ventajas que otros. A mí personalmente me hubiera gustado que hubiera sido un playoff normal en el que hubiéramos jugado contra otros grupos, en el que hubiera habido partido de vuelta y en el que incluso podía haber sido más de uno, ¿no? A segunda división B. De esta manera es lo que hay y lo que nos toca. La situación es la que hay y, bueno, ya te digo, es un partido que el Porto nos conoce de sobra, nosotros le conocemos de sobra. Y no sé dónde puede estar tampoco la clave, porque no sabemos cómo vamos a llegar. Uno dice, no, como sois más jóvenes vais a llegar mejor. Ojalá lleguemos mejor que el rival. No sé cómo ha entrenado el Porto, no sé cómo está nuestro rival. Sí sé cómo estamos nosotros, que estamos francamente bien. Los chicos tienen mucha moral, han hecho una temporada brutal, se merecen jugar el playoff y, bueno, si es posible, pues nos encantaría poder ascender, con lo cual lo vamos a intentar. Otra cosa es que luego lo consigamos, pero de nuestra parte vamos a poner todo y más para intentar conseguir la victoria el sábado. Hola, Pachi, Alfonso Arran, Diario AS. Hablando un poco de cómo llegáis, nos cuentas cómo está Azcona, si llega a tiempo y cómo están los demás, si tienes alguna duda, alguna baja. Gracias. Alberto, bueno, nosotros hemos tenido un percance importante esta temporada. Ha sido la lesión grave de Diliberto, que prácticamente dijo adiós a la temporada en el mes de noviembre, por ahí, diciembre. O sea, llevamos 7 meses prácticamente sin él. Rubén Azcona prácticamente lo mismo. Ahora están ya con el grupo entrenando después de este confinamiento, pero sí es verdad que llevan 7 meses sin competir. Están entrenando francamente bien, están con nosotros y, bueno, es posible que de aquí al sábado, si vemos que están en condiciones, vayan con el equipo e incluso puedan disputar algunos minutos del encuentro. A nosotros nos mató durante la temporada estos futbolistas que se nos lesionaron de gravedad, no pudimos contar con ellos. Pero bueno, ya están recuperados, gracias a Dios, y no sé si van a llegar un pelín justos para el playoff. Y bueno, de momento el equipo está bien,
no hay contratiempos y, bueno, un poco a expensas, lo que decía antes Joseba, estamos un poco a expensas de lo que va a pasar con el primer equipo, los jugadores que Joseba a lo mejor no pueda utilizar y entonces en caso de que Joseba no pueda utilizarlos, evidentemente se llevaría a jugadores nuestros porque la prioridad es clarísima, es primer equipo sí o sí y luego evidentemente es Bilbao Athletic sí o sí y nosotros seríamos después, ¿no? Entonces, bueno, nuestros jugadores están disponibles para lo que Joseba necesite y en caso de que Joseba, por lo que sea, tenga cubiertos sus puestos y, bueno, pues vea que pueden venir con nosotros, pues evidentemente con nosotros genial porque nos refuerza mucho a la plantilla. Sí, Pachi, eso te iba a preguntar, pues sobre todo por Cabo, supongo que te refieres, Paredes, Cabo y Beñat Prados, que son jugadores que han estado un poco a caballo entre el Baskonia y el Atleti. ¿Hasta qué punto son necesarios en tu esquema o crees que los puedes sustituir en caso de que Echeve se los lleve? Gracias. Vamos a ver, Beltrán. Este año hemos tenido muchas veces la baja de Álvaro, la de Beñat Prados y la de Paredes. Y luego incluso algunos encuentros han ido jugadores como John Cabo también con ellos, ¿no? No somos un equipo de cantera y cada vez que un jugador sube, la felicidad es brutal por parte de todos. Igual que cuando un jugador de Betis sube al primer equipo, para nosotros es una satisfacción ver a esos jugadores en San Mamés. Siempre decimos, entrenamos en el campo 7, en el campo 8, pero os queremos ver en el campo 1 en muy poco tiempo. Entonces, bueno, aunque a nivel personal, evidentemente, si estos jugadores bajan conmigo, yo estaré encantado, pues son jugadores que nos dan un plus a la plantilla, pero siempre y cuando el Atleti tenga cubiertas sus necesidades, bajarán con nosotros. Y el Atleti, por lo que sea, necesita de Álvaro, de Paredes, de Beñat o de cualquier otro futbolista, como ser Cabo, Diarra, incluso Julen, el portero que ha ido alguna vez con ellos, pues evidentemente felicidad por verles en una categoría superior y tendremos otros futbolistas como ya ha pasado durante el año que hemos ido muchas veces sin ellos y el equipo ha respondido a las mil maravillas y uno de los partidos más que 5 jugadores no fueron fue el día de la Florida, que tenemos muchísimas bajas porque ha venido con Joseba y sacamos el partido delante con 0-2. Nuestra plantilla está preparada para suplir cualquier eventualidad, cualquier traspiés, lesiones, jugadores que suben, bajas por cualquier tipo de situación. Estamos preparados para que los que están en plantilla son elegidos aquí en este equipo, o sea que nuestro nivel es muy parejo y si falta uno, pues saldrá otro. Vale, chicos, sin más, eskerrik asko. Gracias. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.